Trabajando en una oficina estrecha y sin ventanas, a menudo me encontraba perdida en pensamientos soñando con un futuro mejor. Negocios, pero los sueños cuestan dinero y eso era algo que me faltaba desesperadamente. Un día, en medio del monótono ruido de los teclados, mi teléfono vibró con un mensaje de Amy. Mi hermana mayor Amy vivía en un mundo STLY diferente al mío, casada con un hombre de negocios rico. Ella era la personificación de privilegios y derechos, un marcado contraste con mi vida. De raspar su mensaje fue breve: necesidad de hablar, urgente, cena esta noche. Dudé, pero la curiosidad se apoderó de mí. Esa noche nos conocimos en un restaurante exclusivo de esos donde los precios en el menú me hacían wince. Amy ya estaba sentada, luciendo como la socialité adinerada que era. Gracias por venir, Evelyn, dijo, su tono inusualmente serio. Tengo algo importante que discutir. Me preparé para lo que vendría. Las conversaciones con Amy rara vez fueron directas. Quiero un bebé. Amy comenzó a hablar vacilando un poco. Pero no puedo llegar a término. Mis médicos me han desaconsejado. Asentí en silencio, instándola a continuar. Ahí es donde entras tú, dijo mirándome a los ojos. Quiero que seas mi sustituto. Sentí que se me caía la mandíbula. ¿Me un sustituto para Amy? Al ver mi shock, Amy añadió rápidamente: te pagaré $100,000 más. Todos los gastos médicos estarán cubiertos. Es un buen negocio, Evelyn. $100,000. La cifra resonó en mi cabeza, una suma que podría convertir mis sueños empresariales en realidad, pero la idea de tener un hijo de Amy, dada su naturaleza dominante, me hizo sentir incómodo. Necesito tiempo para pensar en esto, Amy. Logré decir que mi mente está fallando con las implicaciones de su oferta. Tienes 48 horas, Amy, respondió, su tono ahora mezclado con el familiar y autoritario. Piensa en tu futuro, Evelyn. Esto podría cambiarlo todo por ti. El viaje a casa fue borroso, mis pensamientos un lío enredado. El dinero era tentador, incluso me cambió la vida, pero esta no fue una transacción simple, fue un compromiso, un sacrificio. Durante los siguientes 2 días sopesé los pros y los contras que podría ser la oferta de Amy, la clave para liberarme de este trabajo muerto, el dinero inicial para mi sueño, pero la idea de estar a su entera disposición sujeto a sus caprichos era desalentadora. Después de mucha deliberación, tomé mi decisión. Necesitaba esto para mi futuro, para mis sueños. Llamé a Amy. Lo haré, dije con voz firme a pesar de la agitación interior, pero con una condición: tenemos un contrato legal que describe todo y yo elijo al médico y el hospital de citas médicas y reuniones legales. El contrato se redactó detallando los términos de nuestro acuerdo. Fue surrealista estar sentado en esas lujosas oficinas discutiendo la logística de llevar al hijo de mi hermana mientras firmaba el contrato. Una sensación de resolución se apoderó de mí. Esto era más que solo una transacción comercial, era un viaje que estaba a punto de embarcarme, uno que me pondría a prueba en formas que aún no podía comprender, pero el objetivo final me mantuvo enfocado. Esta era mi oportunidad de liberarme de las ataduras de mi vida actual para construir algo yo mismo, y así se selló el trato. Yo, Evelyn, iba a ser una madre sustituta para mi hermana Amy. Lo que me esperaba era desconocido, pero una cosa era segura: mi vida estaba a punto de cambiar dramáticamente. A medida que las semanas se convirtieron en meses, mi cuerpo y mi vida se transformaron de maneras. Las etapas iniciales estuvieron marcadas por náuseas matutinas y una fatiga siempre presente que se aferraba a mí como una sombra que observé con asombro y aprensión mientras mi cuerpo cambiaba para adaptarse a la nueva vida que crecía dentro de mí. A pesar de la incomodidad, había una parte de mí que sentía una conexión profunda con el bebé, un vínculo que parecía fortalecerse con cada día que pasaba. A mí, por el otro, mi mano estaba más interesada en la logística del embarazo que en los aspectos emocionales. Pero me recordé la razón por la que me había embarcado en este viaje, mi sueño de iniciar un negocio. Luego llegó el día del chequeo de rutina, un día que comenzó como cualquier otro pero rápidamente se convirtió en una pesadilla. La cara de la técnico de ultrasonido decayó mientras estudiaba su expresión se transforma en una de preocupación. Podría haber un problema, dijo suavemente, hay indicadores de posibles mutaciones genéticas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mutaciones genéticas, ¿qué significó eso para el bebé, para el acuerdo con Amy? Me estaba tambaleando con preguntas. Y teme, cuando sonó mi teléfono era Amy y ella ya había sido informada por el doctor. Evelyn, no puedo hacer esto, soltó, pánico en su voz. Si hay algo mal con el bebé, no lo quiero, no lo hago. Al pasar por esto, sus palabras me golpearon con la fuerza de un maremoto. Esto no fue solo un simple cambio de opinión, fue un abandono total. No puedes simplemente echarte atrás. Amy, argumenté, mi voz temblaba con una mezcla de ira e incredulidad. Sobre el bebé, ¿qué pasa con el acuerdo?
Lo siento, Evelyn, respondió fríamente. Voy a renunciar a mis derechos de paternidad y no te pagaré el resto del dinero. Esto no es para lo que me inscribí. La llamada terminó y me fui. Yo en un estado de shock, traicionada sola y embarazada de un niño que podría tener problemas de salud. Sentí el peso del mundo sobre mis hombros en los días siguientes. Luché con un tumulto de emociones, ira, traición, miedo y un profundo sentido de responsabilidad por la vida inocente dentro de mí. Podría haberme alejado, podría haber elegido el camino más fácil, pero algo dentro de mí, una solución profundamente arraigada, no lo permitiría. Este bebé, a pesar de las circunstancias, era parte de mí y no podía darle la espalda. Independientemente de las acciones de Amy, decidí llevar adelante el embarazo. No iba a ser fácil. Sabía que había tantas incertidumbres, tantos miedos, pero estaba decidida a enfrentar lo que se me presentara a medida que avanzaba mi embarazo. Encontré fortaleza en algunos lugares. No sabía que existía. Me preparé para los desafíos que me esperaban, tanto conocidos como desconocidos. Me preparé para el nacimiento de un niño cuyo futuro era incierto pero cuyo derecho a la vida y al amor era innegable. La traición de Amy fue una herida profunda que no sanaría fácilmente, pero frente a esa traición encontré una resiliencia que nunca supe que tenía. Iba a traer este bebé al mundo y cualquier desafío que eso implicara, los enfrentaría de frente. Mi determinación se ponía a prueba cada día que pasaba, pero nunca flaqueé. Ya no era solo Evelyn la mujer con un trabajo sin futuro que soñaba con un futuro mejor. Yo era Evelyn, una mujer de fuerza y determinación, una mujer que lucharía por la vida de su hijo por nacer sin importar las probabilidades. Los meses previos al nacimiento eran difíciles. Una mezcla de ansiedad y anticipación. Tener un hijo, especialmente en circunstancias tan complejas, fue un viaje lleno de confusión emocional y tensión física, pero en medio de este caos había un rayo de esperanza, una resistencia tenaz que me mantuvo viva. Evelyn llegó el día del parto envuelta en incertidumbre. En la cama del hospital, los recuerdos de la traición de Amy resonaron en mi mente. Marcada contradicción con las preocupaciones médicas anteriores al tener a mi sobrino, por primera vez sentí una oleada de protección. Él era inocente, atrapado en el fuego cruzado de las locuras de los adultos a pesar de la alegría de su salud. El dolor del abandono de Amy persistió. Era hora de que se hiciera justicia. Presenté una demanda contra Amy y su marido, no solo por el incumplimiento de nuestro acuerdo de subrogación, sino también por los daños emocionales que cruelmente habían infligido. La batalla legal que siguió fue nada menos que un escenario de David contra Goliat. La sala del tribunal se convirtió en un escenario para el drama que se desarrollaba. Mi abogado, un profesional experimentado con una mente aguda, expuso el caso con precisión. Presentamos el contrato firmado, los registros médicos y el hecho innegable de la salud del bebé. Amy y su esposo se sentaron en el lado opuesto. Sus rostros eran una amalgama de arrogancia e incredulidad que habían venido esperando una victoria fácil. Subestimando la gravedad de sus acciones, cuando subí al estrado sentí un cóctel de emociones: ira, herida, pero sobre todo determinación. El abogado defensor trató de pintarme como un mercenario, explotando la desesperación de mi hermana, pero me mantuve firme, contando los hechos con claridad y convicción. El acuerdo fue claro, dije, mi voz firme, mantuve mi parte a pesar de los desafíos imprevistos. Amy decidió abandonar a su hijo basándose en una posibilidad, un temor de que ella incumpliera su promesa como hermana y como parte contractual. El contrainterrogatorio fue brutal, cada pregunta diseñada para sacudirme, pero tenía la verdad de mi lado. La evidencia era irrefutable: el contrato firmado, el testimonio de mi médico, el bebé sano que ahora estaba al cuidado de una amorosa familia adoptiva en espera de adopción. El punto de inflexión llegó cuando mi médico subió al estrado. Su testimonio fue convincente y detalló el costo emocional y físico que el embarazo había causado, exacerbado por el abandono de Amy. Los rostros del jurado eran una mezcla de simpatía e indignación mientras absorbían los detalles del caso. La defensa de Amy se desmoronó bajo el peso de la evidencia y la responsabilidad moral. Después de lo que pareció una eternidad, el jurado regresó con su veredicto de culpabilidad. A Amy y su esposo se les ordenó pagar los $100,000 según el acuerdo, junto con una compensación sustancial por daños emocionales. Cuando el juez pronunció el veredicto, una sensación de alivio surrealista me invadió. La justicia había, la compensación financiera fue significativa,
pero lo más importante fue una victoria moral, una validación de mi lucha y dolor al salir de la sala del tribunal. Sentí que se me quitaba una carga de los hombros. El viaje había estado plagado de dolor y traición, pero también había sido un testimonio de la fuerza del espíritu humano. El camino por delante era incierto, pero estaba listo para enfrentarlo con la cabeza en alto y un renovado sentido de propósito. La victoria en la sala del tribunal fue un punto de inflexión monumental en mi vida, un triunfo contra la injusticia y la traición. Después de mucha contemplación, que hice una decisión que fue a la vez dolorosa y desinteresada a pesar de tenerla. Custodia legal. El proceso fue desgarrador, pero cuando conocí a los padres adoptivos, una pareja cálida y amorosa que había anhelado un niño, supe que era la elección correcta. Cuando le entregué a mi sobrino, me dolía el corazón, pero encontré consuelo al saber que él iba a un hogar lleno de amor y estabilidad. Prométeme que le darás todo el amor que se merece y más. Les dije a los padres adoptivos, con lágrimas en los ojos, le prometemos a Evelyn que será apreciado todos los días. Ellos respondieron con voces llenas de emoción y gratitud. Mientras la vida de Amy comenzaba a desmoronarse, la demanda no solo la dañó financieramente, sino que también tensó su matrimonio sin posibilidad de reparación. Su esposo, que alguna vez estuvo a su lado, ya no podía pasar por alto sus acciones y la consiguiente humillación legal. Sus argumentos se volvieron frecuentes. Su otrora opulento hogar, un campo de batalla de resentimiento y culpa. No puedo creer que hayas hecho esto. Amy, dijo su esposo durante una de las discusiones acaloradas que luego supe sobre tu obsesión y tus decisiones, no nos han traído más que vergüenza y amor. Hice lo que pensé que era correcto. Amy se rió, su voz mezclada con actitud defensiva y arrepentimiento. ¿Correcto para quién? Amy, ciertamente no para ese niño inocente ni para nosotros. Él contraatacó su decepción palpable. Su matrimonio finalmente se desmoronó, lo que llevó a un divorcio amargo y público. Dinero. Finalmente realicé mi sueño de iniciar mi propio negocio. El viaje no fue fácil, el emprendimiento exigía resiliencia, trabajo duro y determinación implacable, pero estaba listo para ello, armado con las lecciones aprendidas de mis pruebas recientes. Mi negocio creció gradualmente, reflejando no solo mi ambición sino también mi nueva fuerza e independencia. Había convertido mi terrible experiencia en una oportunidad, mi dolor en un propósito. La sensación de logro fue estimulante, un comienzo en contraste con los años pasados a la sombra de los caprichos y derechos de otros. Mientras reflexiono en mi viaje, las complejidades morales de las decisiones que tuve que tomar aún permanecen en mi mente. La decisión de dar a mi sobrino en adopción fue desgarradora, pero fue una decisión tomada por amor y esperanza para su futuro. Enfrentarme a Amy fue desalentador, pero necesario para recuperar mi dignidad y derechos. A través de esta terrible experiencia no solo crecí en fuerza sino también en sabiduría. Aprendí sobre las profundidades de la resiliencia humana, la importancia de defenderse a uno mismo y el poder de tomar decisiones difíciles pero correctas. Espero que esté prosperando, rodeado de amor y felicidad, y en cuanto a Amy, espero que encuentre una manera de sanar y aprende de sus errores. Mi historia, una historia de traición, justicia y triunfo, es un testimonio del espíritu perdurable del corazón humano, es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros hay una luz de esperanza y fuerza dentro de todos nosotros, esperando ser encendida.